confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Sí, así es. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Hasta ver que Dios responda su palabra. Dice que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos para ver hombres viviendo santidad. Para ver hombres viviendo santidad. Queremos ver hombres viviendo en santidad, músicos y ministros viviendo en santidad. Señor, nos acercamos a ti. Me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Dilo otra vez. Me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Hacemos en la vida es más fácil que orar. Levanta tus manos, oremos hasta ver que Dios responda su palabra. Dice que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos para ver hombres viviendo santidad. Tus manos al Señor. Buen día, mis amados hermanos, hermanas.
Espero que se encuentren muy bien y hayan tenido un buen comienzo de año. Estoy seguro que más de uno se estará preguntando, ¿quién es el que está hablando? Bueno, permítanme presentarme. Soy el hermano Richard Osinaga, para los que aún no me conocen. Pertenezco a Casa de Oración Banfield. Agradecido con Dios primeramente y con el pastor Juan Lefeudo y amigo por la invitación. Sin más preámbulos, te animo a que te pongas cómodo y abras tu Biblia en el libro de Lucas 11:1 y al 4 y me acompañes en la lectura. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La enseñanza del día de hoy la titulé La importancia de la oración. Esta es una de las oraciones más conocidas por todos. No sé tú, pero en mi caso, cuando yo era niño, en las escuelas se pasaba una materia llamada religión. Bueno, es una materia donde nos enseñan cosas religiosas, como su nombre lo dice. Nos enseñaban a orar como a San Miguel Arcángel, Ángel de la Guardia, Espíritu Santo, el Credo de los Apóstoles, el Ave María y otros, entre los cuales estaba el Padre Nuestro. Pero, ¿qué es la oración del Padre Nuestro? Pues este modelo de oración que Jesús nos dejó lo han convertido más que en una simple repetición, puesto al mismo nivel que los demás o las demás oraciones ya mencionadas. Ahora, quizá alguno de ustedes se está preguntando, entonces, ¿cómo debo orar? Y por lo general, este tipo de preguntas siempre se los hacen aquellos que están empezando en el camino del Señor. ¿A quiénes me refiero? A los que han nacido recientemente. Y ahora no te estoy diciendo que terminada esta enseñanza vas a ser un experto en la oración. El objetivo de la enseñanza es que aprendas a hablar con Dios, porque recuerda que orar es hablar con Dios y que podamos ver cuál es nuestra posición como hijos de Dios. Me refiero con esto que en nuestras oraciones no debemos reclamar, proclamar, declarar y mucho menos darle órdenes a Dios. Y Mateo nos dice en su libro, en el capítulo 6, verso 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Si tú te has dado cuenta, la Biblia lleva pequeños títulos colocados por algunos eruditos que sirven para una cómoda forma de estudio de la palabra de Dios. Bueno, quiero decir con esto que ni en el libro de Lucas ni de Mateo lleva como título el Padre Nuestro, sino que dice Jesús y la oración. Así que con esta pequeña introducción vamos al tema de hoy. Y Lucas nos cuenta y dice en su capítulo 11, verso 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué le dijeron? Enséñanos. Qué importante es que aprendamos a orar
para que podamos también enseñar a otras personas a acercarse a Dios a través de la oración. Por lo general, los creyentes que están empezando a caminar con Dios necesitan aprender a cómo acercarse a Dios en oración. Ahora, no es que sus discípulos no sabían orar. Veamos que Mateo en su capítulo 6, versos 5 al 6, registra de la siguiente manera: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas, en las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. No seas como ellos, les dice, porque ellos veían cómo oraban los fariseos. Oraban con una motivación de ser visto por los demás. Al igual que hoy, hay cristianos que les gusta ser aplaudido por la gente, pastores que oran gritando, saltando, pastores que oran soplando, sacándose el saco y aventando cosas. Y los cristianos los miran con cierta admiración y dicen: ese pastor sí que tiene la unción, yo quisiera ser igual. Y comienzan a imitan incluso hasta su forma de pararse. Por eso, qué importante es enseñar a esta generación respecto a la oración. Usted y yo somos responsables de que esta generación no se pierda o sea arrastrada por este tipo de enseñanza. Porque recuerde que usted también es un maestro. Usted se estará preguntando, ¿un maestro? Pues claro que sí. Usted dentro de su hogar es un maestro o maestra. Para quienes somos padres, estamos enseñándoles a nuestros hijos constantemente en todas las áreas de la vida. Y espero que usted sea un buen maestro o una buena maestra, porque para enseñar se precisan dos personas involucradas. Es decir, el maestro no sería maestro sin un discípulo, el profesor no sería profesor sin un estudiante, el líder no sería líder sin un aprendiz, y así sucesivamente. Por lo tanto, el que enseña debe de ser un buen protector, debe ser un buen orientador, debe ser un bienhechor, no un malhechor, un supervisor, y por último debe ser un buen consejero. Porque todos los días de nuestra vida vamos aprendiendo y enseñando, tanto en lo natural como en lo espiritual. Mis hermanos, este año nos ha tocado enseñar a través del Internet, usando plataformas como el Facebook, YouTube, WhatsApp, Zoom, Meet y otros. Así que le damos las gracias a Dios por la tecnología. Lo importante es que las enseñanzas que se daban los sábados y los domingos, o en las reuniones de damas, las reuniones de varones, estudios bíblicos, reuniones de jóvenes, incluidos los de niños, son importantes. Así que todo lo que vamos aprendiendo con respecto a la palabra de Dios, vayamos también enseñando. Pero si nosotros no ponemos en práctica lo que escuchamos, estamos cometiendo un gran error. Y Santiago nos dice, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Santiago 1:22. Debemos marcar la diferencia como hijos de Dios. Cuando este discípulo se le acerca a Jesús,
la Biblia no registra el nombre de él, pero le pide que le enseñen a orar. Como como les decía, no es que ellos no sabían orar, pero ellos vieron algo diferente en Jesús, porque Jesús no oraba para ser visto por las demás personas o para que lo admiraran y dijeran, oh, ¿cómo ora este varón? Recordemos que Mateo, así como Marco y Juan, eran discípulos de Jesús y caminaban con él y ellos veían cómo Jesús oraba. Mis hermanos, Jesús oraba en un lugar solitario y registra Marco 1, capítulo 35, y dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desértico o desierto y allí oraba. Oraba en el desierto, Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. También oró toda la noche antes de escoger a los 12. Lucas 6, 12, 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Oró cuando alimentó a los 5,000. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los panes cuanto querían. San Juan 6:11. Después de alimentar a los 5,000, está registrada en el libro de Mateo 14:23, si usted lo quiere anotar, en Cesarea de Filipos, Lucas 9:18. Antes de la transfiguración también oró, Lucas 9:28, 29. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Antes de levantar a Lázaro también oró. San Juan 11, 41, 42. En el templo también oró. San Juan 22, 27 al 28. En la última cena, Mateo 26, 26 al 27. Oró por Pedro. Está escrito en el libro de Lucas 22, 32. En Getsemaní, Mateo 26, 36. Y también oró sobre la cruz. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Entonces vemos que Jesús era un hombre de oración. Y es por eso que sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús nos presenta a Dios como nuestro Padre. Él también se dirigía a Dios en sus oraciones como su Padre y tenía una intimidad con Él, y lo hemos visto y leído en el libro de Lucas 5:16 y Marcos 1:35 y otros más. Ahora, si decimos que Dios es nuestro Padre, nosotros también tenemos que tener una intimidad con Él, una comunión todos los días, no solamente en las reuniones dominicales, sino en la intimidad de tu casa. Porque Jesús daba bastante importancia a la oración en secreto. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Mateo 6:6. Quiero hacerte una pregunta. ¿Has hablado en esta semana con tu Dios? Quiero hacerte otra pregunta. Tú que eres padre o madre, hijo o hija, ¿han dejado de lado la comunicación? Porque nosotros que somos padres queremos que nuestros hijos consulten todo con respecto a las decisiones que toman. Y nosotros no consultamos con Dios en nuestras decisiones. Es por eso que la mayor parte de nuestra vida estamos en problemas, porque dejamos a Dios como última instancia. Porque para tomar una decisión, cualquiera que sea, me refiero a trabajo, estudio, negocio, préstamo de dinero, garante, noviazgo y otros, preferimos consultar con la persona más inteligente que tenemos al lado. Y cuando todo está perdido, acudimos a Dios y nos acordamos de la importancia de la oración. Continúa diciendo, santificado sea tu nombre. Esta parte implica adoración, de exaltar el nombre de Dios, su grandeza y su deidad. Muchos confundimos que adorar solo implica cantar y levantar las manos. Eso es solo una pequeña parte de la adoración. En la Biblia, adorar siempre tiene que ver con entregar y renunciar, o sea, renuncio a mi yo y te entrego lo mejor de mi vida. Por ejemplo, Juan en el capítulo 12 nos cuenta que María entregó algo muy valioso, el sueldo de casi un año de trabajo. La mejor ofrenda de adoración es entregarnos nosotros mismos como hizo Jesús, que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. La casa de María se llenó de perfume, de un olor agradable, y Dios aceptó la ofrenda. Un olor aceptable es una ofrenda aceptada. Hay dos tipos de olores para Dios según Segunda de Corintios 2:15. Un olor de muerte y un olor de vida, dependiendo de nuestra entrega en adoración. La pregunta es, ¿qué tipo de olor se desprende de ti? La frase "venga tu reino" expresa el deseo de que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Significa también que tienes el deseo de que la voluntad de Dios se imponga en tu vida. Es esta parte donde muchos aún no entendieron. Le dicen a Dios que se haga tu voluntad, pero no lo aceptan. Y es por eso que escuchamos oraciones decretando, oraciones cancelando, liberando, incluso exigiéndole a Dios que cumpla sus promesas. Hacer la voluntad de Dios es aceptar en el tiempo de Dios. La respuesta a nuestras oraciones debe estar sujetas a la voluntad de Él. Ahora, nuevamente surge una pregunta y tal vez tú te estás preguntando lo mismo. ¿Dios responde a nuestras oraciones? Claro que sí. Ahora, el detalle está que si Él te da lo que tú estás pidiendo. Porque se puede orar por trabajo, por un viaje, por una enfermedad, por un milagro, por un familiar que se ha alejado de Dios, por un hijo, mujeres que no pueden quedar embarazadas, por un hijo que está metido en la drogadicción, en el alcoholismo o en la pornografía. Y la lista es enorme. ¿Sabías que hay 7.000 santos oficiales reconocidos por el Papa a nivel mundial? Y lo más gracioso es que entre ellos no está el Gauchito Gil. Y algunos, para que vean que hasta en los santos
hay bullying. Y volviendo a nuestro tema, supuestamente cada santo tiene la tarea de interceder ante Dios por algo específico. Es decir, si alguno tiene necesidad de trabajo, pues les reza a San Cayetano. Si alguno está enfermo, les reza a San Pantaleón, el patrono de los enfermos. Y si alguien está buscando pareja, o sea, para el amor, les reza a San Antonio de Padua. Para que sea efectiva la oración, le ponen de cabeza, pobre santo. Hay tres respuestas de parte de Dios con respecto a nuestra petición en oración. Y recordemos que la oración es, hágase tu voluntad. Uno, que Él diga sí a tu petición. Y esa respuesta es la que más nos gusta. Y hasta nos ponemos a saltar de alegría y decimos, soy hijo de Dios y soy su consentido. Y por eso Él me complace todo lo que yo quiero. Número Dios. Dios contesta nuestra oración, pero su respuesta es no. Y es cuando se turba tu corazón. Te quedas sin fuerzas, sientes desfallecer y tu fe comienza a decaer. Y hasta comienzas a dudar si eres hijo de Dios y si tus oraciones son oídas por Él. Y comienzas a dar vueltas como león enjaulado. Mi hermano, en este momento es donde más necesitas acercarte a Dios en oración, porque de lo contrario quedas al descubierto ante Satanás. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, nos advierte Pedro en su primer libro, capítulo 5, verso 8. No nos gusta escuchar un no por respuesta. Aún en lo natural queremos que nuestras ideas y opiniones sean aceptadas y cuando no son aceptadas, nos enojamos, nos enfurecemos y hasta nos molestamos. Incluso podemos llegar al punto de murmurar en contra del hermano que no aceptó tu idea. Y cuando pasa eso, no estamos aceptando la voluntad de Dios. Debemos saber como hijos de Dios que cuando el Padre dice que no, es por alguna razón. Romanos nos dice en el capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque cuando Dios te dice que no, puede ser que Él esté tratando con tu vida, tratando con tu orgullo, con tu carácter, con tu ego, incluso nuestra fe puede estar puesta a prueba. Cuando Dios guarda silencio y dice aún no es el momento. Punto número 3. Y como quien dice, la espera desespera. ¿Se acuerdan de Saúl? Al no obtener una respuesta de parte de Dios, se desesperó. Fue y consultó con una bruja y empeoró la situación. La paciencia es importante. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta esperar? Y por si fuera poco, vivimos en un mundo muy acelerado, donde la gente no tiene tiempo ni para detenerse a pensar lo que está haciendo. Caminan de acá para allá como si hubiesen perdido la brújula de su vida. Quiero hacer un pequeño paréntesis en este lugar, si me lo permites. ¿Cuántos le damos las gracias a Dios por la tecnología? Gracias al Internet hemos podido compartir la palabra de Dios durante el año pasado y lo seguimos haciendo. Mis hermanos, pero no todo es como parece, porque la tecnología es uno de los causantes de que la gente quiera las cosas ya, pues este avance tecnológico
está levantando una nueva generación de jóvenes ociosos, perezosos, es decir, flojos en todo sentido, ya que hoy en día es posible acceder a múltiples recursos de entretenimiento como blogs de periódicos o revistas, juegos, películas, series, músicas, conciertos y hasta conciertos en vivo. Hace años atrás, para poder obtener cualquiera de estas cosas mencionadas, tenías que salir de casa y caminar cuadras enteras para obtenerlas. Hoy en día, basta con levantar el teléfono móvil y puedes ordenar desde un desayuno hasta una reserva de un hotel en cualquier parte del mundo. Y todo esto lleva al ocio. Mis hermanos, hay mucho que hablar respecto a este tema. Mi amado hermano y hermana, te animo que este año tengas un tiempo para tener un devocional cada día, más lectura de la palabra de Dios y le des la mayor importancia a la oración y nos pongamos enfrente de la batalla y defendamos a nuestros hijos de todos los placeres que le ofrece este mundo. Continúo con el tema de la importancia de la oración. Mi hermano, no se preocupen cuando las respuestas a sus oraciones no llegan pronto. Se lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Un joven llamado Carlos en una iglesia veía con frecuencia que un hermano en Cristo tenía una moto y cada vez que terminaban las reuniones de jóvenes, este hermano se ofrecía para alcanzar a las hermanas a su casa. Así que a Carlos le pareció una excelente idea pedirle a Dios una moto para hacer lo que el hermano hacía. Pero la moto nunca llegó. Pasaron 5 años y Carlos se casó. Y llegó la moto. Y Carlos le preguntó a Dios por qué no le había dado la moto cuando él lo había pedido. Y Dios le contestó, porque si yo te hubiese dado la moto, hubieses subido a cuanta mujer quisieses, pero ahora solo tu esposa ocupará ese lugar. Mi hermano, qué importante es esperar en Dios, pues hay cristianos que no les gusta esperar y comienzan a acudir a los métodos de oración y adquieren libros con títulos muy importantes como este: 7 principios para una oración eficaz. 3 elementos básicos para la oración. Es más, hay un título que me pareció muy gracioso y dice: Tibrones en la oración. Debemos saber que Dios siempre llega en el momento apropiado. Vale decir que Él siempre nos dará lo que necesitamos en el momento apropiado. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice Lucas 11:3. Esta parte de la oración se refiere a la provisión física. Debemos aprender a depender de Dios cada día y sobre todo ser agradecidos. Si hay algo en el ser humano, incluidos los creyentes, es que no somos agradecidos con lo que Dios nos da. Hay cierta disconformidad. El problema es que en líneas generales el ser humano es extremadamente ingrato, mal agradecido, le falta gratitud. El diccionario define de la siguiente manera la ingratitud: sentimiento que nos obliga a agradecer un favor recibido y corresponder a él. Según esta definición, la gratitud nos obliga a agradecer por un favor recibido, y no solo agradecer, sino corresponder a él, es decir, actuar, hacer algo que demuestre nuestra gratitud. Dicho de otro modo, la gratitud no solo se dice con palabras, sino que se demuestran con hechos o acciones. La ingratitud siempre fue un problema,
y fue un problema en el pueblo de Dios. Por eso Dios, para que el pueblo no se olvide de su agradecimiento, instituyó una ofrenda de acción de gracias. Levíticos 7:12 nos dice: las ofrendas ordenadas por el Señor eran recordatorios cada vez que el judío traía un animal para el holocausto. Él debía recordar que era un pecador y que merecía un castigo. Pero Dios aceptaba un sustituto y cada vez que traía una ofrenda de acción de gracias, él debía recordar: debo ser agradecido con el Señor. No se nos debe olvidar que debemos de ser siempre agradecidos por lo que Él nos da. Las cosas buenas que tenemos vienen como un regalo de Dios. Lamentablemente, pasamos más tiempo lamentándonos de las cosas que no tenemos y no valoramos los que ya tenemos. Si empezamos a hacer un inventario de nuestra vida, veremos que tenemos muchas cosas por qué agradecer a Dios. El problema es que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Él, como nuestro Padre, sabe la necesidad que tenemos. El versículo 4 dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Yo no creo estar a la altura de esta norma. Espero que tú lo estés. ¿Perdonas a todos o solo a los que te convienen? ¿A los que te agradan o a los que son buenos contigo? ¿O a los que siempre están de acuerdo contigo? ¿A los que se ríen de tus chistes? Bueno, Dios quiere que perdonemos a todos. Esa norma para nosotros queda establecida en el libro de Efesios 4:32 y dice así: sed buenos y compasivos unos con otros y perdonaos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Mateo 5:23-24. Y recordemos que la ofrenda es una forma de adoración a Dios. Y termina con esta frase: mas líbranos del mal. Con esta frase le decimos a Dios que no permita que nuestros pasos nos dirijan hacia el mal, hacia el vicio, hacia la pasada manera de vivir. Dice la palabra que no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores y mientras estemos en esta carne, tenemos amplias posibilidades de ser seducidos por el mal. La última petición en el modelo de oración mira hacia el futuro y cuando oramos y decimos: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es una oración que cada creyente debe orar a diario, porque todos somos vulnerables a sucumbir a la tentación. Un bromista dijo una vez: ciertamente, si un hombre se despierta y encuentra su casa en llamas, no se sienta en su silla y escribe un tratado sobre el origen del incendio en su casa privada. Él determina extinguir el fuego y salvar su vida y su casa. Ahora, cada uno de nosotros tiene un punto diferente hacia la vulnerabilidad. Lo que es una tentación brutal para una persona puede que no sea así para la otra, o viceversa. Toda persona tiene un punto débil que, si no es cuidadoso, puede arruinar su vida.
no nos metas en tentación. La palabra para tentación tiene el significado básico a prueba. Cuando esto es usado por Satanás, seamos tentados o no, su fin es que fallemos la prueba. Tengo dos pequeñas preguntas que hacerte. 1. ¿Eres lo suficientemente honesto con Dios para pedirle que te mantenga fuera de las circunstancias y situaciones tentadoras? 2. ¿Juegas con las tentaciones en lugar de orar y que Dios te tenga lejos de ellas? La Biblia nos dice que Dios no tienta absolutamente a nadie. Santiago 1:13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero tenemos una vieja naturaleza que siempre es capaz de pecar y que está en guerra contra el Espíritu Santo. Gálatas 5:17 explica que tanto el Espíritu Santo y la carne están en constante actividad de incesante conflicto. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Mas líbranos del mal. La palabra librar, zoomaía, significa rescatar, salvar, librar o proteger a alguien de algo o alguien. Cuando el creyente está caminando en la dependencia del Espíritu, él es librado de la lujuria de la carne, sea cual sea la tentación. Todos estamos llamados a tener una vida de oración. Orando es la única manera en que tendremos una vida victoriosa, alegre, feliz, se podría decir si vale el término. Termino con esto. Si tú eres cristiano, estás llamado a orar diariamente. No te descuides, dale la mayor importancia a la oración. Recuerda que la única manera de comunicarse con Dios es a través de la oración. Si tú dices ser cristiano, sé como tu maestro y Señor, recuerda que Jesús fue un hombre de oración. Cierre sus ojos, por favor. Amado Dios, te doy gracias por dejarme compartir tu palabra en este hermoso día. Y te ruego que tú levantes hombres y mujeres de oración en este año, que cada día oremos más y nos desgastemos para tu gloria. Que oremos por los pastores que llevan tu obra y por aquellos lugares que no tienen pastor. Que podamos orar por nuestros familiares que aún no te conocen. Que podamos orar por nuestros hijos, por nuestras hijas, para que no sean seducidos y sucumbidos a la tentación de este mundo. Que podamos orar por cada nación, por cada gobernante, ya que en él somos todos representados. Y dejemos de protestar por las cosas malas que suceden. Ayúdanos a orar con fervor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y será hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones y abrazos para cada familia. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo
Solo a ti mi alma te adorará. Dile con nosotros. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Dile cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Nosotros, dile al Señor. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza, Señor. Solo a ti mi alma te oh Dios, tú eres bueno, Señor. Y a ti vendrá toda carne. Venimos a ti, Señor, pues tuya es la alabanza, Señor. Solo a ti mi alma te cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Levanta tus manos y tu voz y dile al Señor. Oh, cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación.